Hola, bienvenidos a un nuevo video. Este es la clase número 6 del curso de base de datos. En el video anterior hemos dejado una tarea, el cual es la siguiente. El ejercicio 3. Dado un código de profesor, determinar su nombre, dedicación y categoría, así como el conjunto de asignaturas que imparte, con el código de esa asignatura, su nombre, el centro en el que se imparte y el número de horas. Este es el ejercicio que hemos dejado y vamos a ver cómo podemos diseñar una base de datos a partir de este enunciado. Muy bien, vamos a analizar las posibles entidades que tenemos aquí. Para eso hay que leer detenidamente el enunciado y sacar las posibles entidades. Bueno, nos dice que dado un código de profesor, este sería un campo perteneciente al profesor. Entonces, profesor sería un candidato a ser una entidad. Determinar su nombre se refiere al nombre del profesor. Entonces, nombre va a ser otro campo también. La dedicación del profesor sería también un dato que le corresponde a la entidad profesor. Y también la categoría. La categoría también pertenece entonces a profesor, así como el conjunto de asignaturas que imparte. Bueno, a primera impresión, asignatura pareciera ser un campo también que tiene relación con profesor, pero si leemos más nos dice que quiere saber también el código de esa asignatura. Entonces, este es un campo perteneciente a asignaturas. De esa forma, asignatura no puede ser un campo, entonces se convierte en nuestra entidad. Entonces, código de asignatura, el nombre también de la asignatura, el centro o la institución en donde se imparte esa asignatura y el número de horas que se imparte esa asignatura por un profesor determinado. Entonces, una vez leído detenidamente, podemos sacar las entidades y sus campos correspondientes. Bueno, la primera entidad que tenemos entonces sería el de la entidad profesores. Luego, su campo sería código, el nombre del profesor, la dedicación y en este caso categoría va a ser un campo también. Después vamos a ver que categoría bien podría ser también otra entidad, pero para este ejemplo vamos a dejarlo así. Luego tenemos la otra entidad que es asignaturas y sus campos son código de asignatura, nombre de la asignatura, el centro en el que se imparte y el número de horas. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar esto y vamos a ver qué relación existe entre profesores y asignaturas. Vamos a analizarlo. Bueno, la relación que hay entre profesor y asignatura. Un profesor puede impartir varias asignaturas. ¿Está bien? Entonces, la relación es de 1 a muchos. Ahora, hacemos el mismo análisis desde la perspectiva de asignaturas. Una asignatura puede ser impartido por un profesor. Eso es cierto, pero también es cierto que una asignatura puede impartirse por varios profesores con el transcurrir del tiempo. Por ejemplo, en el 2020 puedo enseñar yo esa asignatura y en el 2021 puede enseñar otro profesor. Entonces, la relación más correcta aquí es que una asignatura puede ser impartido por varios profesores. Entonces nos quedaría una relación, fíjense, de muchos a muchos. Esa sería nuestra relación entre profesores y asignaturas. Muy bien. Una vez definido el tipo de relación, podemos ya colocar los campos correspondientes a cada entidad. Entonces, para la entidad profesores, vamos a tener el código del profesor, el nombre del profesor, su dedicación y su categoría. Aquí el código primario va a ser justamente el campo llamado código.
Ahora, para asignaturas tenemos también un código de asignatura, un nombre de asignatura, un centro o una institución en el cual se imparte y el número de horas que se va a impartir esa asignatura. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos el modelo, podemos ya crear nuestro diagrama en MySQL Workbench. Ok, nos vamos a File, New Model. Vamos a cambiar el nombre de la base de datos. Vamos a ponerle ejercicio 3 en minúsculas. Listo. Y vamos a añadir entonces un nuevo diagrama. Las tablas que vamos a crear son profesores, que tiene un código, va a ser de tipo INT. Nombre, categoría y dedicación. Entonces, nombre va a ser varchar, categoría, varchar y dedicación. Listo. Muy bien, ahora vamos a crear la otra tabla. Asignaturas. Esta tabla también tiene un código que va a ser la clave primaria. Tiene un nombre. También el centro en el que se imparte y dijimos qué horas vamos a colocar acá también. Entonces, nombre, centro y horas. Perfecto. Horas vamos a poner que sea de tipo INT. Muy bien. Entonces, ahí está. Perfecto. Ahora el tipo de relación era de muchos a muchos. Entonces, vamos a seleccionar este. Vamos a combinarlas y se nos crea ya una tabla intermedia como vimos en el video pasado. Las relaciones muchas a muchas se rompen o se solucionan el problema que tienen con una tabla intermedia. Ok, a esto le vamos a llamar, podemos llamarle detalles asignaturas. Por darle un nombre. Ok, vamos a tener el código del profesor. Código del profesor. Y el código de la asignatura. Muy bien. Y el último paso sería sincronizar eso. Bueno, aparentemente está perfecto nuestro diagrama. Nuestro modelo ya lo hemos analizado bien, convertimos en diagrama. Aparentemente está todo muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos realmente si en nuestro modelo va a resolver el problema del enunciado? Bueno, la única forma es probando, cargando datos y de esa manera podemos ver si los datos podemos almacenarlos sin ningún problema. Bueno, vamos a sincronizar el modelo. Siguiente, 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 ejercicio 3, siguiente, siguiente, siguiente. Aquí tenemos el código SQL, listo ya. Y le damos ejecutar. Bueno, ahí está. Bueno, ahora vamos a irnos a nuestro SQL Log, nos conectamos al servidor y ya tenemos listo nuestro ejercicio 3. Vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, vamos a crear dos profesores. Código 1. Código 1 va a ser para Oscar Martínez. Categoría vamos a ponerle informática. En dedicación vamos a ponerle programador. Bueno, otro profesor, vamos a ponerle David Espínola. Categoría informática también.
Y vamos a ponerle aquí, o mejor, administrador de base de datos. Listo, tenemos dos profesores cargados ya en nuestra tabla. Ahora vamos a ver dos asignaturas, ¿está bien? Por ejemplo, algorítmica. Y vamos a ponerle un centro, por ejemplo, UTIC. Y la cantidad de horas que se va a enseñar algorítmica va a ser 8. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a tener otra materia, base de datos. Este va a ser de otro centro, Unisal. Número de horas, 20. Listo. Entonces tenemos cargados nuestros datos de prueba y ahora vamos a ver si cumple con todas las condiciones del enunciado. Muy bien, entonces en detalle de asignaturas vamos a decir que el profesor Óscar Martínez va a enseñar una asignatura que es algorítmica. ¿Está bien? Algorítmica que tiene una duración de 8 horas. ¿Está bien? Bueno, entonces código 1 le corresponde al profesor Óscar y el código 1 le corresponde a la asignatura algorítmica. Entonces ya está definido así. Perfecto. Ahora podemos también decir que el profesor David Espínola, que tiene código 2, va a enseñar una materia de base de datos que tiene como código 2. Perfecto. Se guarda correctamente, no hay ningún problema. El problema sería el siguiente. Imaginémonos que el profesor Óscar Martínez ya no va a enseñar la materia de algorítmica. Entonces, vamos a asignarle al profesor David Espínola la materia de algorítmica también. Entonces, vamos a seleccionar algorítmica. Pero justamente en ese año, el número de horas es muy poco, son solamente 8 horas y se amplía el número de horas para esa materia. En vez de 8, van a ser ya 20 horas también. Entonces, ahí vamos a tener un problema. ¿Por qué? Y fíjense en lo siguiente. Si queremos ampliar el número de horas para la materia algorítmica, tendremos que ir a la tabla. Vamos a cancelarlo. Tendremos que ir a la tabla de asignaturas y actualizar la cantidad de horas. Tenemos que poner 20, ya que esa es la nueva carga horaria de esa materia. Entonces vamos a poner 20 y vamos a irnos en el detalle y vamos a seleccionar David Espínola va a enseñar algorítmica que tiene código 2 y que tiene código 1, perdón, y son 20 horas. Perfecto. Ahí pareciera que ya solucionamos el problema. Pero el drama está en que hemos relacionado anteriormente al profesor Óscar Martínez, hemos relacionado con esa misma materia. Y recuerden que la carga horaria que llegó el profesor era de 8 horas. Y ahora resulta ser que son 20, figura 20 horas acá. Entonces ahí vemos que existe una pérdida de información, una inconsistencia en la información. Entonces ese es el gran problema que tenemos con este diseño. ¿Está bien? Pareciera que estaba bien el diseño, pero nos encontramos que hay un problema. Correcto. Hay un problema con la cantidad de horas. Entonces, ahí está la falla de este diseño y debemos mejorarlo. Estos tipos de errores en el diseño normalmente no nos percatamos en un principio. Nos damos cuenta del error una vez que ya se está usando la aplicación y ahí existen ya datos cargados. Entonces, ahí se complica un poco corregir este tipo de problemas, pero bien se puede hacer. Bueno, para este ejemplo vamos a simplificarlo, vamos a eliminar totalmente la base de datos. Sabemos que en la práctica no podemos hacer eso, pero para este ejemplo
vamos a tener que eliminar eso y volver a crear un nuevo diseño. ¿Está bien? Bueno, entonces el problema está en el campo horas. Significa que este campo no tiene que estar dentro de la entidad asignaturas. ¿Está bien? Vamos a analizar dónde tiene que estar. Bueno, para eliminar esta base de datos, vamos a ir acá. Podemos utilizar esta opción Drop Database o podemos utilizar un comando SQL que es justamente Drop Database y ponemos el nombre, en este caso ejercicio 3, punto y coma. Y le damos ejecutar. Bueno, con este comando lo que hicimos fue eliminar completamente todos los datos y toda la estructura de la base de datos ejercicio 3. Acá sigue apareciendo porque tenemos que hacer clic aquí y actualizar acá. Entonces ahí vemos que ya no existe en nuestro servidor esa base de datos. Así que mucho cuidado con ese comando. Bueno, está bien. Entonces vamos a ir al diseño. Vimos que el problema está en el campo horas. Ese campo no debe estar ahí. ¿Está bien? Entonces, para estar seguros de que nuestro diseño está correcto, debemos analizar cada campo si es que corresponde realmente a esa entidad, si es que depende exclusivamente o depende funcionalmente de esa entidad. Vemos que el código de profesor es algo propio del profesor, ¿está bien? El nombre también es algo que está vinculado estrechamente con la entidad profesor. La categoría también y la dedicación también guarda relación con el profesor. Perfecto, vamos a hacer el análisis también para la tabla asignaturas. El código de la asignatura es algo propio de la tabla asignaturas. También el nombre, el centro en el que se imparte. Y aquí está el problema. Este campo depende no solo de la asignatura, sino que depende también del profesor. Entonces depende de las dos entidades. Me explico, por ejemplo, el profesor Oscar va a enseñar la asignatura de base de datos por 2 horas o por 10 horas. ¿Está bien? Eso puede variar, entonces no puede estar acá. Y este campo debemos mudarlo a la tabla intermedia. Con eso vamos a solucionar el problema. Fíjense. Entonces vamos a eliminarlo de aquí. Y vamos a poner en el detalle, en esta tabla intermedia, vamos a poner horas de tipo INT. Y está, ya está. Entonces, con eso, con ese movimiento vamos a solucionar este inconveniente. Entonces, horas, estaba mal ponerlo aquí, debía de estar en esta tabla, en la relación, en la tabla intermedia. Entonces, debemos hacer esa corrección. Sincronizamos la base de datos. Listo. Muy bien, entonces en el modelo quedaría también de esa forma. Entonces, horas pasamos a la relación o a la tabla intermedia que va a quedar de esta forma. Entonces, así va a quedar nuestro modelo. Perfecto. Muy bien, entonces volvemos a nuestro cliente de base de datos, actualizamos y ya tenemos la base de datos modificada. Vamos a de vuelta rápidamente cargar los datos de prueba. Vamos a poner 1, Oscar Martínez, categoría era informática, dedicación programador, código 2 David Espínola, informática, administrador,
de base de datos. Bueno, y nuestras asignaturas van a ser código 1, nombre de la asignatura algorítmica, centro UTIC, y el código 2 va a ser base de datos, UNISAT. Bueno, vamos a detalle de asignaturas y al código de profesor 1 que pertenece a Oscar Martínez, vamos a asignarle algorítmica. ¿Está bien? Vamos a asignarle algorítmica y la cantidad de horas va a ser la siguiente. Va a ser 8. Bueno, entonces ahí vamos a poner la cantidad de horas que se va a llevar. Ahora a David Espínola le vamos a asignar la asignatura base de datos. Van a ser 20 horas. Ok, así estuvimos cargando en el ejemplo anterior, en el diseño anterior. Ahora, vamos a hacer ese cambio. Vamos al profesor David Espínola, vamos a asignarle la materia algorítmica, pero ya no va a ser 8 horas, van a ser ya, por ejemplo, 25 horas. Entonces, ahí hicimos el cambio correspondiente y vemos que no hay conflicto ahora. La información no se pierde con este modelo, con este diseño que hemos realizado la modificación exitosamente. Entonces, esa sería una buena solución para este enunciado. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo podemos hacer una copia de seguridad de esta base de datos. Entonces, las copias de seguridad son demasiado importantes. Gracias a esta herramienta, la copia de seguridad es muy sencillo hacerlo. Basta con utilizar este icono, fíjense, Backup Database, utilizando SQL DOM, ¿verdad? Entonces, clic. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar dónde queremos guardar esa copia de seguridad. Por ejemplo, yo voy a guardarlo en mi carpeta documentos y le voy a poner como nombre ejercicio 3. Entonces, ejercicio 3, le doy guardar y le doy exportar. Directamente le doy exportar. Y con eso se realizó una copia de seguridad que se guardó en el disco duro en esta dirección. ¿Está bien? Entonces, si por alguna razón ocurre alguna catástrofe, por ejemplo, alguien ejecuta este comando dentro de la base de datos, entonces si ejecuta ese comando, adiós base de datos y todos los datos que estaban adentro vamos a perderlo. ¿Está bien? Pero gracias a la copia de seguridad que hicimos, que está en documentos, entonces justamente es este ejercicio. Y fíjense, si ustedes abren esto con bloc de notas, van a ver los códigos SQL para crear la base de datos y todas las tablas. Inclusive vemos acá el código SQL que se encarga de insertar los datos que ya estuvimos cargando, por ejemplo, algorítmica, UTIC, base de datos. Entonces toda la información de la base de datos se guarda en esta copia de seguridad y podemos utilizar esta copia de seguridad para restaurar la información en caso de que haya algún problema con el servidor o hayamos sufrido algún tipo de ataque informático. Ok, entonces vamos a utilizar el comando en vez de drop, vamos a crear esa base de datos, se va a llamar ejercicio 3. Y vamos a ejecutar ese comando y vamos a crear una base de datos en blanco. ¿Está bien? En blanco, que no tiene ningún tipo de tablas. Y vamos a seleccionar esa base de datos y vamos a realizar la restauración haciendo clic aquí. Y tenemos que ubicar nuestra copia de seguridad, que en este caso yo guardé en documentos. Entonces le doy a abrir y le doy a ejecutar. Le doy sí y se hace ya la restauración correspondiente. Todos los datos que estaban en la última copia de seguridad, entonces vamos a poder recuperar. Aquí no aparece ya que debemos siempre actualizarlo y vemos que ya aparecen las tablas y ya las hemos recuperado, inclusive los datos están allí ya. Entonces esa es la manera de hacer la copia de seguridad y restaurar la misma.
Bueno, entonces lo que les voy a pedir también es que ustedes a partir de ahora realicen la copia de seguridad y lo suban también con la imagen de su modelo. ¿Está bien? Entonces, la copia de seguridad y el diagrama es lo que van a subir, este diagrama. Perfecto, entonces con eso estaríamos terminando el ejercicio número 3 y va a quedar como tarea el ejercicio 4, que es este. Entonces van a poder ustedes poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido. ¿Está bien? Nos vemos entonces en el siguiente video.